Mi hermano me llamó 3 días después de mi cirugía para decirme que no era bienvenida en la Navidad familiar. Dijo que yo bajaba la vibra y que a sus nuevos amigos importantes no les iba a gustar tener a una perdedora sentada a su mesa. Lo que olvidó, o tal vez nunca se tomó la molestia de recordar, es que era mi dinero el que pagaba la colegiatura de la escuela privada de sus hijos cada mes. Era mi nombre el que estaba en el contrato de la camioneta que su esposa manejaba para sentirse de la alta sociedad. Cancelé todo en menos de 10 minutos. Y entonces vi, de lejos, cómo el castillo de mentiras que él había construido se derrumbaba ladrillo por ladrillo, justo en la víspera de la Navidad, que él tanto quería que fuera perfecta. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Yo tenía 31 años, una cicatriz nueva en el abdomen y la sensación de que el mundo estaba ligeramente inclinado. Efecto secundario de los analgésicos, me dijeron. Hacía 4 días que había salido de una cirugía de emergencia para quitarme el apéndice y todavía apenas podía levantarme del sofá sin hacer una mueca de dolor. La casa estaba en ese silencio que solo ocurre cuando uno está solo de verdad. No el silencio agradable de una tarde de descanso, sino ese silencio pesado de quien se da cuenta de que no tiene a nadie a quien llamar. Trabajo como escritora fantasma desde hace 6 años. Para quien no conoce el término, soy la persona que escribe libros, artículos y memorias que salen con el nombre de otra persona en la portada. Directores de empresas tecnológicas, influencers, políticos de Santa Fe. Todos necesitan a alguien que transforme las historias desordenadas de sus vidas en algo que parezca coherente e inspirador. Ese alguien, muchas veces, soy yo. Mi nombre no aparece en ningún lado. Mis ingresos, sin embargo, son reales y considerables, aunque invisibles para cualquier persona que me vea desde fuera, y solo note a una mujer en pants manejando un coche austero. Fue en ese estado, acostada, débil, con una bolsa de agua caliente sobre la panza, que mi hermano Santiago me llamó. Sentí un alivio tonto cuando vi su nombre en la pantalla. No había respondido mis mensajes desde antes de la cirugía. Había mandado un emoji de pulgar arriba cuando le avisé que iba para el hospital. Y después nada. Pero ahora estaba llamando, así que tal vez estaba preocupado. Tal vez la realidad finalmente lo había alcanzado. Contesté con la voz ronca de quien no ha hablado con nadie en todo el día. La conversación duró menos de 4 minutos. Lo sé porque revisé el registro después, incrédula de que algo tan devastador pudiera caber en tan poco tiempo. Santiago fue directo al grano con esa eficiencia fría que había desarrollado en los últimos 2 años, desde que empezó a frecuentar un grupo de emprendedores de alto nivel que se reunían en rooftops de la Condesa y hablaban sobre mentalidad de tiburón mientras bebían cócteles carísimos. Estaba organizando una cena de Navidad diferente este año. Exclusiva. Había invitado al socio de un fondo de inversión, a la directora de una inmobiliaria famosa y a otros contactos que estaba cultivando con cuidado. No era una reunión familiar. Era, en sus palabras, una oportunidad de posicionamiento. Y en ese escenario, mi presencia, yo, con mi coche viejo, mi trabajo que nadie entendía, mi apariencia de alguien que pasó por quirófano hace 4 días, sería un problema. No usó exactamente esas palabras al principio. Fue construyendo el argumento poco a poco, como quien sabe que está a punto de decir algo indefendible y necesita preparar el terreno. Habló de la energía del ambiente, de la impresión que proyectamos, de cómo Jimena, su esposa, estaba muy ansiosa por causar una buena impresión y no necesitaba distracciones. Solo al final, cuando yo ya estaba en silencio absoluto del otro lado de la línea, soltó la frase real. Eres mi hermana y te quiero, pero no encajas con lo que estamos tratando de construir aquí. Quédate en casa, descansa, de todos modos acabas de tener la cirugía. Me quedé mirando el techo por un tiempo que no supe medir. El departamento estaba silencioso. La bolsa de agua caliente se había enfriado sin que me diera cuenta. No fue la exclusión en sí lo que me partió a la mitad. Fue el detalle clínico con que la ejecutó.
como si me estuviera eliminando de una lista de invitados de un evento corporativo, no diciéndome que no era bienvenida en la casa donde pasamos todas las Navidades desde que nuestros padres murieron. Éramos solo nosotros dos desde entonces. Yo, él, Ximena y sus dos hijos, Mateo y Sofía. Me había convencido de que eso significaba algo. Que la familia era la familia, independientemente del coche, la ropa o el sueldo. Santiago acababa de demostrarme que estaba equivocada. Me levanté despacio, fui a la cocina, puse agua a hervir. Lo hice en piloto automático, el cuerpo ejecutando la rutina mientras la cabeza procesaba el impacto. Y fue allí, esperando a que la tetera silbara, que empecé a pensar con claridad por primera vez desde que me mandaron a casa con una receta de antibióticos e instrucciones de reposo. Yo pagaba la escuela de sus hijos. Cada mes, puntualmente, desde octubre de hace 2 años, cuando Santiago llegó a mi puerta con el cuento de que tenía el dinero atorado en una inversión y que los niños tendrían que irse a una escuela pública si no lograba cubrir el semestre. Yo le transferí sin dudarlo, y después seguí transfiriendo, porque él seguía pidiendo, y porque yo seguía creyendo que era temporal. Yo también pagaba la mitad de su renta en Polanco. Había empezado como un préstamo de 2 meses, y se convirtió en un cargo en mi estado de cuenta tan constante como mi propia renta. Y estaba la camioneta. La SUV que Ximena manejaba para visitar preventas de lujo que fingía estar a punto de vender. El financiamiento estaba a mi nombre porque su crédito estaba quemado. Ella lo sabía. Santiago lo sabía. Yo lo sabía. Nunca hablábamos de eso abiertamente, porque había un acuerdo tácito de que mientras yo me quedara callada, ellos me dejarían ser parte de la familia. Ahora entendía lo que ese acuerdo realmente significaba. Tomé el celular y abrí la aplicación del banco con la calma extraña de quien acaba de cruzar una línea sin retorno. No estaba enojada, o al menos no era enojo puro. Era algo más frío y preciso. Era la sensación de finalmente ver una situación como realmente era, sin la niebla del amor familiar distorsionándolo todo. Miré las transferencias programadas, colegiatura de los niños, renta, mensualidad de la camioneta, y entonces empecé a cancelar. Hay algo curioso que pasa cuando uno deja de engañarse. Los números se vuelven mucho más nítidos. Mientras estaba dentro de la situación creyendo que ayudaba a la familia, que era la hermana generosa, que era temporal, mientras estaba en eso, no hacía cuentas. No de verdad. Sabía, claro, que transfería dinero cada mes, pero no hacía el total. No lo ponía en una tabla, no sumaba, no escribía el número final para quedarme mirándolo. Lo hice esa tarde, sentada en mi escritorio con una taza de té enfriándose al lado, con la cicatriz de la cirugía recordándome en cada movimiento brusco que estaba físicamente más frágil de lo que aparentaba. Abrí el historial bancario de los últimos 2 años. Puse todo en un Excel. Escuela de Mateo y Sofía, las mensualidades, las excursiones, los útiles, los uniformes extra que Ximena me pedía por WhatsApp, con una naturalidad que hoy me revolvía el estómago, la renta, mes a mes, las letras de la camioneta, los préstamos puntuales para emergencias que Santiago describía con urgencia dramática y que después nunca volvía a mencionar. El número final era casi absurdo de lo alto que era. Tuve que leerlo 3 veces para aceptar que era real. No voy a poner la cifra exacta aquí porque todavía me provoca una sensación física extraña, pero era lo suficiente para haber dado el enganche de un departamento mejor. Lo suficiente para haber financiado un año sabático. Era una cantidad que, cuando la escribes con todos los ceros, parece imposible que haya pasado silenciosamente de una cuenta a otra, sin que nadie nunca haya dicho gracias de verdad. Tenía un mensaje de Santiago que había guardado sin saber por qué. De esas cosas que no borras pero tampoco vuelves a leer. Era de un año atrás, cuando le transferí una cantidad mayor de lo normal para cubrir una deuda que tenía con un proveedor. Había escrito: «Eres la mejor, manita. Te pago en cuanto el negocio pegue. Te lo prometo». El negocio no había pegado. Nunca pegaba. Y yo seguía pagando. Lo que más me dolía no era el dinero. Era darme cuenta de que mi generosidad había sido leída como debilidad. Que mi discreción,
El hecho de que no presumiera lo que ganaba, de vivir de forma sencilla, de no necesitar una audiencia para sentirme exitosa, había sido interpretada como inferioridad. En la cabeza de Santiago, y probablemente en la de Jimena también, yo era la hermana a la que le iba más o menos, que vivía de trabajitos de escritura, que necesitaba un coche viejo porque no podía tener uno mejor. Ellos no sabían, porque nunca preguntaron con interés real, que yo tenía una lista de espera de 8 meses, que algunos de los libros que habían visto en los Sanborns de los aeropuertos, esos que estuvieron semanas en las listas de los más vendidos, habían pasado por mis manos, que yo había comprado mi departamento de contado antes de los 30 porque ahorraba con una disciplina casi obsesiva. Yo era invisible por elección. Santiago lo había confundido con irrelevancia. Tras cancelar las transferencias, me quedé esperando a ver cuánto tiempo tardarían en darse cuenta. La escuela cobraba a principios de mes. El vencimiento de la camioneta era el día 15. La renta, el 20. Había cancelado todo con 10 días de anticipación a la Navidad, lo que significaba que el castillo iba a empezar a agrietarse exactamente durante la cena que él estaba armando con tanta obsesión. No planeé el timing con malicia. Juro que no. Las fechas simplemente eran las que eran. Pero mientras cerraba la app del banco y volvía a acostarme en el sofá, con la bolsa de agua recalentada sobre la panza, no sentí culpa. Sentí algo parecido al alivio, aunque mezclado con una tristeza enorme y cansada, porque cancelar esas transferencias no era solo una respuesta a lo que él me había dicho, era reconocer, en voz alta para mí misma, que me había pasado 2 años comprando un lugar en una familia que ya había decidido que yo era desechable. En los días siguientes, seguí trabajando. Tenía una fecha de entrega para las memorias de una empresaria del sector salud, y el trabajo me hacía bien. Me daba algo concreto en qué ocupar la cabeza mientras el resto quedaba suspendido en esa incertidumbre del post-conflicto, cuando la bomba ya fue lanzada pero la explosión aún no ocurre. Santiago no me buscó, Jimena tampoco. Su ausencia tenía una textura diferente ahora. No era el silencio tolerable de siempre. Era el silencio de quien todavía no se ha dado cuenta de que el suelo se está hundiendo. Fui viviendo mis días en esa espera quieta, recuperándome de la cirugía, tomando los antibióticos a la hora exacta, pidiendo comida por Rappi porque aún no tenía energía para cocinar, trabajando en las mañanas en las que me sentía más lúcida, y a veces, en los momentos más callados de la noche, pensando en mis sobrinos. Mateo tenía 12 años, y estaba en esa fase estirada y un poco perdida de la preadolescencia. Sofía tenía 9, y le encantaba cualquier cosa que tuviera que ver con el arte. Me mandaba fotos de los dibujos que hacía en su cuaderno, y yo le respondía con comentarios sinceros porque los dibujos eran genuinamente buenos. Los quería mucho. Los quería de verdad. De esa forma en que se quiere a los niños que aún no han aprendido a fingir. Ellos no tenían la culpa de nada. Esa era la parte más difícil de cargar. Pero sabía también que los niños aprenden de lo que ven. Y lo que estaban viendo en casa era a un padre que clasificaba a las personas por su nivel de vida aparente y a una madre que aceptaba en silencio. Si yo seguía financiando ese teatro sin decir nada, estaría ayudando a enseñarles exactamente eso. Al 8º día después de la llamada, recibí un correo de la administración de la escuela. Era educado y formal, informando que había un adeudo en el pago de las mensualidades y solicitando contacto con los responsables financieros. Habían copiado a Santiago en el correo. Lo supe porque yo seguía figurando como contacto secundario. Respondí informando que ya no era responsable de los pagos y que debían contactar al padre de los niños directamente. Pedí, amablemente, que mi contacto fuera eliminado de la base de datos. Envié el mensaje. Cerré el correo. Y entonces esperé a que Santiago llamara. Llamó un jueves por la mañana, demasiado temprano para ser casual. Yo estaba despierta. Había dormido mal, como pasaba en los días en que el analgésico no era suficiente para apagar por completo la molestia. Y vi su nombre en la pantalla con una sensación que no era exactamente miedo, pero tenía la misma calidad física. Un apretón en el pecho. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. No dijo, hola. Preguntó inmediatamente qué había hecho,
con una urgencia que nunca le había escuchado. Y Santiago era el tipo de persona que tenía urgencia para todo. La escuela le había llamado esa mañana informándole que el pago del mes había sido rechazado y que había un adeudo acumulado de 2 meses porque, al parecer, la transferencia de noviembre también había tenido una irregularidad que nadie notó antes. Expliqué con calma, eligiendo cada palabra, que había cancelado las transferencias, que no era un error del banco, que era una decisión que había tomado de forma consciente y definitiva. El silencio que siguió duró tal vez 5 segundos, pero pareció eterno. Y entonces explotó. No voy a repetir todo lo que dijo porque parte de eso no merece ser recordado. Pero la estructura general era esta. Yo era una vengativa. Estaba usando a los niños como moneda de cambio. Estaba actuando de forma inmadura y emocional porque él me había dicho una verdad difícil, y yo no había sabido lidiar con ella. Dijo que yo siempre había sido demasiado sentida, que me tomaba las cosas muy a pecho, que Jimena solo había intentado armar un ambiente específico para la cena, y que no era personal. Lo dejé hablar. Eso es algo que aprendí haciendo el trabajo que hago, la escucha activa. Dar espacio para que el otro agote su argumento antes de introducir el tuyo. Cuando paró de hablar, dije simplemente que entendía su perspectiva y que mantenía mi decisión. Cambió de tono. Se puso más suave, más suplicante. Habló de Mateo, de Sofía, de cómo los niños no tenían la culpa. Dijo que iba a resolver la situación financiera pronto, que estaba cerca de cerrar un trato importante, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Me sabía ese guión de memoria. Le había respondido 2 veces antes con dinero. Esta vez le respondí que tenía fe en que lograría organizarse y que le deseaba buena suerte con sus planes. Colgó sin despedirse. Jimena me mandó un WhatsApp 30 minutos después. Era largo y estructurado con una lógica que me hizo pensar si se había tomado tiempo escribiéndolo. Empezaba reconociendo que Santiago quizás había sido un poco brusco, pero rápidamente pasaba al argumento de que yo estaba castigando a los niños por un pleito de adultos, que ese tipo de comportamiento decía mucho de mi carácter, que siempre había sido una egoísta disfrazada de generosa. Esa última parte me tomó por sorpresa. Egoísta, disfrazada de generosa. Me quedé pensando en esa frase. Intenté entender qué significaba dentro de la lógica de Jimena. Creo que lo que quiso decir era que yo había ayudado con una intención oculta, que mi generosidad no era real porque ahora le había puesto un alto. Como si la generosidad real tuviera que ser infinita, incondicional y sin consecuencias para quien la recibe. No respondí su mensaje. En los días siguientes, aparecieron los aliados. Una prima lejana que apenas conocía me llamó para decir que la familia estaba preocupada y que debía reconsiderar. Una amiga de la infancia de Santiago me mandó un audio lleno de "con todo el cariño" para decirme que estaba dejando que el rencor guiara mis decisiones. Alguien le había llamado a mi mamá, que vivía en otra ciudad, y ella me llamó preocupada, sin entender bien qué pasaba, pidiéndome que no destruyera a la familia en Navidad. Se lo expliqué a mi mamá. Se quedó callada mucho tiempo. Después dijo que entendía, que no iba a tomar partido y que me quería. Fue honesta y digna, exactamente lo que necesitaba oír. Para los demás, tenía una respuesta estándar. Les pedía que le preguntaran a Santiago cuánto tiempo yo había mantenido los gastos de su casa y por qué eso se había terminado. Ninguno me volvió a escribir. Algunas conversaciones simplemente terminaron ahí. Mientras todo eso pasaba, seguí trabajando. Seguí recuperándome. Seguí viviendo mi vida silenciosa e invisible que, según mi hermano, era señal de fracaso. Había una ironía en todo esto. Santiago se había pasado los últimos 2 años tratando de aparentar éxito ante personas que apenas lo conocían. Mientras yo, que tenía un éxito genuino y documentado, no aparentaba nada ante nadie. Yo simplemente existía. Pagaba mis cuentas, entregaba mi trabajo, ahorraba. Él me había llamado perdedora. Yo tenía mi departamento pagado y una cartera de clientes envidiable. Él tenía una cena de Navidad en puerta y un cheque de colegiatura que no iba a pasar.
Faltaban 10 días para Navidad cuando llamé a mi abogada. Mariana fue mi compañera en la carrera. Ella siguió por derecho mientras yo me iba a periodismo y luego a la escritura. Nos hablábamos un par de veces al año. Cuando le expliqué la situación, me escuchó con atención profesional. ¿Había algún registro escrito de los acuerdos? Sí, mensajes donde Santiago prometía devolver el dinero. ¿Había estados de cuenta? Sí, todos. ¿La camioneta estaba a mi nombre? Sí, con él como beneficiario del crédito. Dijo que teníamos lo suficiente para una notificación extrajudicial. No era garantía de recuperar el dinero, pero creaba un registro formal de la deuda, y si intentaban vender o refinanciar cualquier cosa, tendrían que lidiar con eso primero. Le pedí que preparara el documento. Cuando me preguntó cuándo quería enviarlo, lo pensé y dije, Nochebuena. Mariana soltó una risa corta y comprensiva. Dijo que haría lo posible. En los días siguientes, descubrí por casualidad, por un post en Instagram de una amiga en común, que la cena estaba siendo muy publicitada en los círculos de Santiago. Había publicado una foto de su sala decorada con la leyenda, preparando una noche especial, solo invitados selectos. Jimena había posteado detalles del menú, la playlist y las copas de cristal que habían comprado especialmente para la ocasión. Eran copas lindas. Yo había ayudado a pagarlas, indirectamente. También supe que Santiago andaba diciendo entre sus nuevos amigos que estaba a punto de cerrar una sociedad grande con un fondo de inversión, que las cosas estaban en otro nivel. La escuela mandó un segundo aviso. Si no se regularizaba antes de enero, los lugares de los niños no estaban garantizados para el siguiente semestre. El financiamiento de la camioneta generó una llamada automática a mi celular informando sobre el atraso. Llamé al banco. Expliqué que había un problema con el contrato, y me pasaron al área jurídica, donde me informaron sobre el proceso de embargo del vehículo en caso de impago continuado. No interferí, solo documenté todo. En la tarde del 23 de diciembre, la notificación fue entregada. Lo supe porque Mariana me mandó la confirmación. El documento llegó a casa de Santiago por mensajería, con protocolo de entrega y firma. Me imaginé el momento en que abrió el sobre. Si fue antes o después de terminar de poner el árbol. Si Jimena estaba al lado. Si se quedaron en silencio o hubo gritos. No tuve que imaginar mucho. Llamó 20 minutos después. Esta llamada fue distinta a la primera. Ya no había urgencia actuada. Esa rabia que se disfraza de autoridad. Era solo rabia pura, encuerada. Me llamó traidora. Dijo que quería destruir a la familia, que me iba a arrepentir cuando él se estableciera. Dije, con la voz más tranquila que pude, que yo había creído en él por 2 años y que eso estaba documentado en los estados de cuenta. Colgó. No dormí bien esa noche, pero no fue por culpa. Fue ese insomnio extraño que viene tras las grandes decisiones. Me quedé en la oscuridad pensando en mis sobrinos, pensando en Mateo, que amaba jugar videojuegos conmigo, en Sofía, que un día me pidió que viera un dibujo suyo con una ansiedad que me partía el corazón. Ellos iban a sufrir consecuencias. Eso era real. Pero la alternativa era seguir pagando para que Santiago y Jimena perpetuaran una fantasía que iba a colapsar de todos modos, solo que más tarde, cuando las deudas fueran mayores y el impacto más brutal. Yo no estaba destruyendo nada. Me estaba rehusando a posponer lo inevitable. En la mañana del 24 de diciembre, me levanté temprano, hice café y fui a comprar regalos para los dos. Elegí los regalos con cuidado, en el tipo de tienda que Jimena habría llamado X. Nada de marcas, nada de empaques ostentosos. Para Mateo, un kit de electrónica creativa. Para Sofía, un set profesional de acuarelas y pinceles. No regalos de niños consentidos, regalos de una tía que cree que tienen un potencial real. Los envolví en papel estraza sencillo con un cordón. Escribí sus nombres con plumón. Mi idea era esa. Llegar, dejarlos en la puerta e irme. No quería entrar ni ser parte del espectáculo de Santiago, pero quería que los niños supieran que su tía no se había esfumado, que el problema era entre adultos y que ellos me importaban. Manejé hasta su colonia con una paz casi meditativa. Era Nochebuena.
Las calles tenían esa luz particular del atardecer de fiesta. Menos tráfico, más luces en las ventanas, ese olor a comida que solo existe en estas fechas. Su casa era grande, en un fraccionamiento cerrado. Sabía el código de entrada. Entré, estacioné lo suficientemente lejos para no ser vista de inmediato, y me quedé mirando la fachada. Había coches que no conocía en la entrada. Un sedán negro elegante. Una camioneta plateada con placas de otro estado. Los invitados ya habían llegado. Tomé los regalos, salí del coche y caminé a la puerta principal. No llegué a tocar. La puerta se abrió antes. Era Santiago. Estaba de traje. Un traje que reconocí porque yo estaba ahí cuando lo compró, 2 años atrás, en una tienda de Masaryk que era más cara de lo que su presupuesto permitía. Tenía una copa en la mano y una expresión que pasó por la sorpresa, la rabia y el cálculo antes de fijarse en una máscara de cordialidad forzada. Imagino que para beneficio de quien estuviera mirando desde adentro. Dije que no iba a entrar, que solo dejaba regalos para los niños. Le extendí los paquetes. Hizo exactamente lo que yo temía. Miró a los lados. Vio que alguien dentro de la casa observaba, y me jaló del brazo hacia adentro con una firmeza que estaba en el límite entre la invitación y la fuerza. El interior de la casa olía a velas caras y a buena comida. Había unas 15 personas esparcidas por la sala, todos en una versión elevada de sí mismos. La decoración era de revista, blanco y dorado, árbol enorme, velas por todos lados. Era lindo, y era completamente falso. Todos miraron cuando entré. Yo iba de pantalón oscuro y un suéter de lana, el pelo recogido, la cicatriz aún presente bajo la ropa. Parecía exactamente lo que era, alguien que venía de afuera, sin ser esperada, sin necesitar aprobación para existir. Jimena apareció de la cocina, y su cara fue lo opuesto a una bienvenida. Y entonces pasó lo que no esperaba. Una mujer de unos 50 años, de vestido verde y aire de ser la persona más inteligente del lugar, me miró con un reconocimiento que no tenía nada que ver con el contexto social. Se acercó y me preguntó si yo era quien ella pensaba. Había leído un libro que yo escribí y que salió con otro nombre. Ella era editora, sabía reconocer una voz. No confirmé ni negué nada. Pero Santiago, que estaba al lado, escuchó. Y ahí su máscara empezó a romperse. Intentó arreglarlo. Es lo que Santiago hace bien. Control de daños. Empezó a explicar que yo era la hermanita creativa, que escribía cositas por ahí, que era un pasatiempo que me tomaba en serio. La editora lo ignoró por completo. Siguió hablando conmigo. Me preguntó sobre mi proceso, sobre cómo seleccionaba proyectos. Mencionó a un autor que yo conocía. Hizo referencia a una técnica de estructura narrativa que solo tiene sentido para la gente del medio. Y le respondí de verdad, porque es lo que sé hacer. Y porque había algo liberador en ser vista por quien realmente era en un ambiente construido para borrarme. La sala se fue quedando callada a nuestro alrededor. Santiago se quedó parado, con la copa en la mano y esa sonrisa tiesa que no llegaba a los ojos. Entonces pasaron 2 cosas casi al mismo tiempo. Jimena trajo la charola de canapés, tratando de desviar la atención. Y afuera, a través de los ventanales que daban a la calle del fraccionamiento, empezaron a brillar unas luces naranjas intermitentes. Alguien fue a la ventana, después otro. La conversación se detuvo, como pasa cuando algo afuera es más interesante que lo de adentro. Afuera, frente al portón, había una grúa. Supe inmediatamente qué era. El proceso de embargo había sido iniciado por el banco. Las piezas burocráticas simplemente tenían su propio ritmo. La camioneta de Jimena estaba estacionada afuera porque había muchos coches de invitados en la cochera. El chofer de la grúa ya había localizado la placa. Jimena soltó la charola. El ruido de los platitos de camarón estrellándose contra el piso de mármol blanco fue el único sonido en la sala por un momento. Santiago fue a la ventana. Miró. Se quedó inmóvil. El socio del fondo de inversión, un hombre al que yo no conocía, pero que Jimena describía como el más importante, también estaba cerca de la ventana. No dijo nada, pero vi su cara cambiar de una forma que no necesitaba traducción.
Santiago se dio la vuelta e intentó ir a la puerta. Quería, supongo, resolverlo discretamente afuera. Pero era tarde. La sala tenía una vista perfecta y todos ya estaban mirando. Jimena empezó a hablarle en voz baja y urgente. Él le respondió igual. La editora, a mi lado, observó la escena con la tranquilidad de quien ya lo ha visto todo. Me moví despacio hacia la mesa del recibidor, donde había una pila de servilletas decorativas. Saqué de mi abrigo el sobre que traía. No los regalos, que Santiago se había quedado sosteniendo, sino el segundo sobre. La copia de la notificación extrajudicial, con los montos detallados y la firma de Mariana. Lo puse sobre la mesa con una naturalidad que no sentía por dentro, pero que años de entregar trabajos bajo presión me habían enseñado a simular. No dije nada. No hacía falta. El socio del fondo, sin embargo, tenía ojos que no perdían detalle. Miró el sobre. Me miró a mí. Miró a Santiago. Y entonces puso su copa en la mesa. Se acomodó el saco y le dijo a su acompañante que era mejor que se retiraran. Santiago intentó salvar la situación. Habló de un malentendido, de una cuestión familiar, de que nada afectaba los planes. El socio fue cordial, breve y definitivo. 2 minutos después, se habían ido. Otras personas se fueron yendo poco a poco, con esa prisa de quien quiere parecer que se va por elección, y no huyendo del drama. En 15 minutos, la sala estaba casi vacía. Afuera, la grúa ya se llevaba la camioneta. Salí de la casa sin decirle nada más a Santiago ni a Jimena. Recogí los regalos de los niños del recibidor. Fui al pasillo donde se habían escondido en cuanto empezó el lío. Los niños tienen un radar para las explosiones de los adultos. Y toqué la puerta del cuarto de Mateo. Estaban ahí los dos, sentados en el piso. Cuando abrí, me miraron con esa mezcla de alivio y cautela. Puse los regalos en el suelo. Les dije que eran de Navidad, que los quería y que ya me iba. Mateo me abrazó con esa fuerza torpe de los 12 años. Sofía me tomó la mano un segundo antes de dejarme ir. Salí por donde entré. Santiago estaba en la sala, de espaldas, mirando por la ventana hacia donde se había ido la grúa. Jimena había desaparecido. Imagino que al cuarto. La sala con las velas y el dorado parecía un escenario de teatro vacío cuando se apagan las luces. No me dijo nada al pasar. Yo tampoco. Manejé de regreso a casa con las manos firmes y esa sensación de ligereza que viene cuando sueltas un peso que cargaste tanto tiempo que ya ni sentías su tamaño. No era alegría, era el fin de algo. Pasé la Navidad en casa. Me hice una pasta sencilla. Puse una película que quería ver hace meses. Me tomé un vino que guardaba para una ocasión especial y decidí que esta lo era. No invité a nadie. No me sentí sola de la mala manera. En las semanas siguientes, las cosas se reorganizaron con la lógica fría de la realidad financiera. La casa de Polanco se puso en venta en enero. Se vendió rápido porque el precio tuvo que ser competitivo. Tras liquidar deudas, el adeudo conmigo se cubrió parcialmente. No todo, pero lo suficiente para un acuerdo. Santiago consiguió un trabajo en febrero. No era lo que él imaginaba para sí mismo, pero era un trabajo honesto. Jimena volvió a trabajar tiempo completo. Los niños entraron a una escuela pública en la colonia a la que se mudaron, una zona más modesta. Supe todo por canales indirectos, porque no hablamos por casi 4 meses. El acercamiento no vino de Santiago, vino de Sofía. Me mandó una foto por WhatsApp, un dibujo que hizo de una mujer con el pelo largo manejando un coche, con el sol saliendo por la ventana. No tenía texto, solo la foto. Le respondí que era hermoso y que tenía mucho talento. Ella mandó un corazón. Unas semanas después, Mateo me invitó a un partido de fútbol de su escuela. Fui. Era una cancha de pasto con gradas de madera y papás gritando con entusiasmo genuino. Mateo jugó bien. Yo grité sin preocuparme por ser discreta. Santiago estaba ahí, del otro lado de la grada, con una chamarra sencilla y la cara de alguien que envejeció un par de años en pocos meses. Me vio. Se quedó quieto. Y entonces hizo un gesto que no esperaba. Levantó la mano, no en un saludo efusivo,
sino en un ademán quieto, de esos que dicen, sé que la regué y no tengo palabras, pero aquí estoy. No me acerqué, pero le devolví el saludo. No era perdón. Todavía no. Pero era el inicio de una conversación más honesta que cualquiera de las que tuvimos mientras yo pagaba sus cuentas y él fingía que éramos iguales. Después del juego, saqué a los niños por un helado. Mateo pidió 3 bolas y se las comió con esa eficiencia de adolescente hambriento. Sofía eligió el sabor más raro y estaba feliz. Yo pedí uno de vainilla, simple, y me quedé mirándolos pensando que había algo muy real en ese momento. La cancha con marcas de tacos, la mesa de plástico con servilletas de papel corriente, la niña con gotitas de helado en la playera. Sin estética, sin actuación, sin necesidad de audiencia. Simplemente real. Mi hermano me llamó perdedora porque yo no necesitaba una audiencia para sentirme bien. Porque trabajaba sin aparecer, vivía sin presumir, amaba sin cobrar visibilidad. Confundió discreción con derrota. Me pasé la vida siendo invisible por elección. La diferencia es que ahora sabía, con una claridad que ninguna copa de cristal podría dar, que invisibilidad e irrelevancia no son lo mismo. Yo era la que escribía las historias que otros firmaban. Yo era la que había mantenido el sueño de mi hermano por 2 años, mientras él me llamaba estancada. Y yo era la que estaba sentada en una grada de madera viendo a su sobrino jugar, porque ese era el tipo de cosas que importaban de verdad. Santiago quería una estética, yo tenía una vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente cuál de las dos valía más. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.